Soy Vanina Bonavera, tengo 40 años, hago teatro desde muy chiquita y dirijo hace más o menos 10, 12 años. ¿Qué es el teatro? El teatro para mí es todo. Es un lugar. Depende para cada persona, ¿no es cierto? Pero para mí es un refugio. Y en general, para la sociedad, es una enorme posibilidad de un montón de cosas. Uy, de chiquita, de muy chiquita. Yo de chiquita siempre hice danza, baile, y en ese momento hacíamos music hall. Y entonces, bueno, a través de la danza empezamos a actuar. Y empecé así y después lo hacía en mi casa, con mi familia. Cortaba la vereda y hacía pequeñas funciones de muy chiquita. Bueno, en los primeros momentos lo estuve al lado de Tali. Yo de chiquita iba a su academia de danza y como te digo, hacíamos music hall. En un momento determinado, Tali empieza con el tema del music hall. Entonces todas las alumnas de danza empezamos a hacer números actorales, musicales, y después se empezó a mechar con actuación. Ahí fueron mis primeros pasos. Casi sin darme cuenta, lo hice toda la vida. De muchas compañeras que las tengo hasta el día de hoy en el escenario y otras son amigas de toda la vida. ¿Querés que te nombre nombres? Jessica Bartomioli, Florencia Propesi, con ellas hacíamos danza. Luciana del Lago, Florencia Giavarini, ¿quién más? Éramos un montón. Anabela Cosito, Chiwi Piazza, la Pico Piazza, éramos un montón. Una persona fundamental en mi carrera fue Tali Belga, de Muslera. Ella tiene una trayectoria de 60 y pico de años a través de una academia de danza, que después fue una academia de comedia musical, de teatro, y prácticamente toda mi vida estuve dentro de la academia de ella, primero como alumna y después empecé a trabajar con ella. Si te digo, una persona fundamental fue ella. Siempre, bueno, yo soy actriz, dirijo, pero soy más actriz que directora. Y es más, te diría que yo la dirección la hago desde todas mis experiencias actorales. Me gusta, y me gusta mucho. Y siempre mientras actuaba, siempre tenía algo para aportar o pensaba de qué manera lo haría yo. Entonces de a poquito empecé a meterme, a opinar y a estudiar y a perfeccionarme y a tratar de tomar clases con mucha gente que a mí me gustaba cómo trabajaba. Y bueno, casi sin darme cuenta, estaba dirigiendo. Son muchos factores, muchos factores. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Cada director tiene su estilo, tiene su forma, y porque cada uno se toma de lo que le sirve para dirigir. A mí personalmente, lo que más me sirvió siempre fue mi experiencia como actriz. Porque cuando estoy dirigiendo, siempre me pongo en ese lugar. Sé lo que se siente, sé cómo se ve, y nunca hay que dejar de formarse. Nadie se la sabe toda. ¿Cómo se forma? Leyendo, mirando, observando. A mí me gusta ver lo que hacen todos los otros directores. No critico por lo general nada, porque siempre considero que el producto de un trabajo atrás tiene muchas cosas, más allá del trabajo y el tiempo dedicado, hay muchos sentimientos, hay muchas emociones, y a eso le doy muchísima importancia. Y lo que me gusta cuando yo veo el resultado es tratar de ver qué sintió el director
a la hora de estar haciendo lo que estaban haciendo. No hay una guía práctica de cómo se construye un director. Creo que depende de cada persona. Somos todos distintos y todos tenemos personalidades distintas y la personalidad se forma por las experiencias vividas. Entonces, eso te lleva a distintos resultados. Todo vale. ¿Qué es dirigir? Dirigir es plasmar lo que uno imagina y siente a la hora de tener un libreto, un guión en la mano. Me pasa que cuando leo el producto que quiero representar, al mismo momento que voy leyendo a mí ya se me va cruzando. Cómo quiero que sea, de qué manera. A medida que voy leyendo me doy cuenta quiénes quiero que hagan determinados personajes. Yo trabajo con prácticamente siempre el mismo grupo, se van sumando personas, pero yo las conozco. Y hasta yo cuando llego al final del libreto o del guión, sé quién lo va a hacer y cómo lo voy a hacer. Y después el trabajo está en tratar de llevar a la realidad lo que pasó por mi cabeza en su momento. A veces lo voy variando, porque en la práctica, por supuesto, a veces van sucediendo cosas que me parecen mucho más interesantes de lo que se me ocurrió al principio, pero muchas veces me quedo con esa primera impresión. El miedo que tengo por lo general a la hora de una puesta en escena es el momento del estreno. Me da mucho miedo que los actores a veces no confíen en sí mismos, porque suelen suceder un montón de situaciones. Y es algo que trabajo mucho eso, el tema de la confianza. Me da miedo que no confíen en sí mismos. Eso me da mucho miedo, porque si no logran eso, no pueden lograr enfrentar determinadas situaciones que les pueden suceder a cualquiera, pero sobre todo en el momento de decir acción. Si uno confía en sí mismo se puede equivocar, siempre lo digo, el público no sabe lo que tiene que pasar arriba del escenario. Entonces está en cada uno en poder saber sobrellevar determinadas situaciones que a veces se escapan de las manos. Y cuando el telón se abrió, se abrió. No lo podés cerrar y, bueno, empezamos de nuevo, como en un ensayo. Entonces eso es una de las cosas de las que yo más trabajo, en la confianza que cada uno tiene que tener de sí mismo, de lo que puede hacer y lo que puede lograr. Porque el que está en ese lugar, el que se anima, porque ser actor es ser una persona valiente. Yo lo digo siempre, no todo el mundo se anima. Va más allá de la exposición, de que estoy expuesto ante un público. Ser actor significa abrirse, significa mostrarse, sacar todo lo que uno tiene adentro. Porque esa es la manera que yo entiendo en que el actor tiene que trabajar. Dejándose llevar, dejándose ser y sin miedo a mostrar. No sé si 3 aspectos esenciales. Es fundamental la confianza y el respeto que el actor tiene que tener hacia el director, porque lo que hablábamos un poco antes de la confianza también tiene que existir para el actor con el director. El director tiene que saber darle esa confianza, porque tienen que sentir de que uno no los va a exponer a lo que no tiene que hacerlo, que los va a poner en un lugar donde cada uno puede estar. Eso me parece fundamental. Después, no hay una regla, no hay reglas. Como te decía antes, todos somos distintos y las personas que trabajan con un director o con distintos directores lo hacen por alguna razón. A lo mejor lo que para mí es importante no es para otro, pero no significa que uno sea mejor que el otro. Somos distintos y entonces depende mucho cómo se sientan los actores con los directores. Un ensayo es tantas cosas, un ensayo. Yo amo los ensayos.
El ensayo es creación pura, pero el ensayo comienza desde el momento que llegamos hasta que nos vamos. El mate es parte del ensayo, la risa fuera de la escena, la equivocación. Son momentos que a mí me pasa hasta el día de hoy de recordar determinados ensayos por determinadas situaciones. Uno en un ensayo está poniendo en escena lo que quiere representar uno, lo que sienten los actores. Se generan cosas maravillosas en los ensayos. Son momentos únicos. Me ha pasado más de una vez en lo que hablábamos antes, o que mis mismos actores me plantean, me estaba pasando esta situación y me acordé de cuando hicimos ese ejercicio, o cuando vos nos decís, eso es recurrente, pasa muchísimo. A lo mejor uno no se da cuenta en el momento de plantearlo, pero de lo que realmente se incorpora en el actor y cómo terminan siendo herramientas a la hora de actuar. Y no solo me pasa con mis actores, a veces hay muchas técnicas, ejercicios que son generales, que las utilizamos todos. Y también lo veo en otros trabajos que no son míos. Por ejemplo, técnicas de confianza, técnicas de improvisación, fundamentalmente. A lo mejor me equivoco, pero más de una vez me pasa de ver una escena y me doy cuenta de que se están utilizando internamente técnicas que han adquirido a través de la práctica, del hacer teatro. ¿Dónde se pone en juego? A la hora de la puesta en escena. Porque, como te decía antes, yo, por ejemplo, soy una persona que confío mucho en el instinto del actor. No soy de las que dirigen y vos ponete acá y hace 2 pasos para allá. Yo siempre empiezo el comienzo de cada obra, dejo que el actor resuelva natural y espontáneamente por mucho tiempo, hasta que, bueno, después empiezo a marcar determinadas cuestiones. Y la creatividad es un conjunto de quien dirige con el que está representando. Es un trabajo en conjunto. Sobre la creatividad de todo el elenco, de todo el equipo de trabajo, es que se forma el resultado final. Yo creo que mis trabajos se caracterizan, si tengo que buscar una característica, un poco por la estética. Ahí me detengo y soy bastante rigurosa con algunas cosas. Me parece fundamental. No tanto para el público a lo mejor, pero sí para quien está representando. Yo trabajo muchísimo, el tema de que a la hora de que se abre el telón, yo necesito que quienes están representando sientan que realmente están viviendo eso. O sea, mi trabajo para con el actor es ese. No se actúa demasiado. Hay que tratar de ponerse en ese lugar y vivir lo que dure la obra, vivir esa historia. Sea el lugar que tenga, sea el personaje que tenga, es algo que tengo que vivir. Entonces, en ese sentido, por eso también cuido la estética mucho, de que la persona se tiene que sentir que está viviendo eso y tiene que estar caracterizado como corresponde, y lo que tiene que tener alrededor tiene que ser todo lo que lo tiene que llevar a sentir que está viviendo esa situación. El teatro independiente, bueno, yo hago teatro independiente, las dos cosas. Hago teatro comercial y teatro independiente. Dentro del teatro independiente es un mundo aparte, se generan otras situaciones, es mucho más íntimo y es mucho más jugado. A la hora de hacer teatro independiente, uno va descubriendo otras facetas de la actuación, otras facetas de la dirección,
y otras facetas de la realidad con el público mismo. Es el teatro independiente, hay que apoyarlo y hacerlo crecer. Yo creo que Casilda es una ciudad que debiera tener mucho más teatro independiente, mucha más movida cultural en ese sentido de la que tiene realmente. En relación con la lectura, yo tengo épocas. Hay épocas en las que leo, todo depende de la vida misma, ¿no? Del tiempo que uno tenga. En este momento, por ejemplo, no estoy leyendo nada, pero me gusta leer y me gusta leer de todo. No me encasillo prácticamente en nada. A la hora de leer teatro, bueno, leí mucho Stanislavski. Leo Dolte, por ejemplo, leo mucho a Javier Dolte, con quien tuve la suerte de hacer un par de seminarios, y tiene una cabeza que me gusta y me interesa, y a veces no la entiendo, y por eso me gusta sobre todo leerlo. Trato de leer me gusta leer mucha ficción, muchas novelas, mucha teoría, y después a veces leo otras cosas que nada tienen que ver. Me gustaría poder leer mucho más de lo que el tiempo me da, ¿no es cierto? Soy de ir a ver mucho teatro. Siempre que tengo la oportunidad, me escapo a Buenos Aires. Bueno, cuando vienen obras acá o por la zona, me gusta. Hubo una obra, yo hago mucha comedia musical y también hago muchos infantiles. Pero hubo una obra que me impactó de sobremanera por cómo estaba armado. Me impactó cuando fui a ver hace muchos años, no ahora, Cabaret. Yo entré al teatro y el teatro era un cabaret. Habían levantado todas las butacas y habían puesto mesas y sillas y te atendían camareras. Eso me hizo un clic en algunas cosas. Me estructuró. Entendí que se podía hacer teatro de otra manera. Es más, después de eso hicimos lo mismo acá en Casilda, en la Sala Casado. Tratamos de convertir un cabaret, que hicimos justo, habíamos hecho la recreación de cabaret, y a partir de ahí me saqué un montón de cosas de encima que uno no pensaba que debía ser de determinadas maneras, y me animé a jugar mucho más. Esa obra me causó mucho impacto, en general, más allá de lo fuerte de su temática. Lo que han hecho fue maravilloso. Por ahí me cuestiono mucho cómo se ve lo que uno hace. No para modificarlo, no, pero eso es algo que me pregunto siempre. ¿Se reflejará lo que uno quiere contar? Con respecto a lo económico, a veces es un tema. No tenemos, por lo general, todos los que hacemos teatros acá, casi que lo hacemos de hobby. Ninguno puede llegar a vivir solamente de hacer teatro, no nadie, en una ciudad como Casilda, ¿no es cierto? Entonces, también a veces a la hora de hacer una apuesta o de tratar de presentar, hay muchas cosas que se ponen en juego. El factor económico es uno. A veces hay que tratar de cuidar de no gastar más de lo que se puede llegar a ganar. Y lo que se puede llegar a ganar siempre es muy poco. Entonces a veces uno se plantea y se pregunta, bueno, ¿hasta dónde llego? Porque si vos me dejas volar mi cabeza, soy capaz de hacer cosas increíbles, o se me ocurren, pero después a la hora de llevarlas a la realidad no es posible. Tenés que cuidar lo que vas a gastar. Entonces, bueno, eso también hace que se generen un montón de situaciones grupales de tratar de conseguir y de buscar y de minimizar gastos y de hacer nosotros. Yo siempre digo, cuando a veces veo que vienen obras de afuera, si supieran cómo trabajamos acá, y no lo digo por nosotros, mi grupo, por mí, yo sé que todos tenemos que hacer lo mismo. Yo dirijo, coso, pinto cartón, hago telones, hacemos todo. Creo que es maravilloso.
Hay mucha gente que se dedica a esto, que no se... Me ha pasado de estar con actores famosos o importantes que por ahí vienen a hacer seminarios y cosas, y cuando ven cómo trabaja uno no lo pueden creer, porque el actor por lo general no tiene más que la preocupación que llegar, maquillarse, vestirse y estar listo. Nosotros acá cargamos con todo, de que el telón se cierre cuando se tenga que pongan las luces, que pongan... Es un conjunto, trabajamos así. ¿Cómo elijo una obra? A veces me pasa que estoy viendo una película o estoy leyendo un libro. Yo por lo general soy de hacer adaptaciones. O determinada película me dispara alguna idea, o lo mismo cuando estoy leyendo, bueno, y a veces en función de eso escribo adaptaciones en función de lo que vi. Me tiene que gustar a mí, me tiene que gustar a mí. O me pasa que voy a ver alguna obra y me gusta y entonces elijo hacerla. Pero siempre me tiene que gustar, me tiene que generar algo. Cuando la veo, cuando la leo o cuando la imagino a través de una idea. Con respecto a los actores, me pasa un poco lo mismo. Cuando yo tengo decidido qué es lo que voy a hacer, conozco mucho la gente con la que trabajo. Y creo que, como te comentaba antes, cuando empiezo a leer, empiezo a ver a las personas. Me pasa. Leo una frase o determinada característica de un personaje y tac, digo, esto lo tiene que hacer tal. Y por lo general me quedo con esa primera impresión. Por lo general, termino de leer o termino de armar la idea y pongo elenco y lo anoto. Salvo que después surja algo que lo tenga que cambiar, pero por lo general no estoy equivocada porque cuando lo leen se sienten totalmente identificados. Una que me pasó en este mismo escenario, yo actuaba y dirigía. Y mis alumnos siempre dicen que yo dirijo con la mirada, que les mando fuego con la mirada cuando estamos en escena. Era un musical, Peter Pan. Yo era pirata y la mayoría del grupo adulto éramos piratas. Y veníamos una canción que cuando terminaba la canción los actores tenían que quedar en escena. Y terminamos la canción, pose, y cuando me doy vuelta, quien hacía de Garfio se va del escenario y atrás se fueron todos los piratas. Y la escena seguía y encima era una escena con chicos. Y los chicos me empezaron a mirar como diciendo, ¿cómo seguimos? Porque la conversación seguía con Garfio. Y me agarró una desesperación, yo quedé solita parada, entonces empecé a los gritos, ¿dónde está Garfio? ¿Dónde está Garfio? Y Garfio me miraba de afuera del decía, no, yo, Garfio, no venía. Salí, lo agarré de un brazo, y bueno, ahí se dieron cuenta todo y entraron todos atrás de Garfio. La gente no se dio cuenta, pero nosotros no podíamos frenar la tentación que teníamos cuando se vivió. Y para nosotros una de las anécdotas más graciosas que tenemos es cuando Garfio se fue de escena. Garfio se fue de escena. Bueno, tengo muchos, porque, como te digo, yo le valoro a todos muchas cosas. A todos les valoro el trabajo. Si te tendría que decir un director favorito de estos últimos tiempos, que podría ser Javier Dolte. Me gusta mucho. Porque me gusta el trabajo que hace, me gusta lo que escribe y me gusta cómo lo lleva a la práctica. A veces no lo entiendo y es lo que hace que me guste tanto. El público es fundamental. Uno trabaja para el público. Estoy a la expectativa de la reacción. Desde el momento que se dice acción, estoy a la expectativa porque me ha pasado como actriz también, que el público hace que a vos te genere, el público hace que a vos te genere distintas sensaciones y emociones cuando estás arriba del escenario, porque vos te vas dando cuenta de la respuesta, vos la sentís y enseguida sentís si están entendiendo, si disfrutan, si les gusta lo que haces.
Y muchas veces a muchas personas eso las predispone muchísimo o las nubla. Muchas veces el público te nubla. El actor es quien pone el cuerpo y el alma a lo que el director le pide, en primer lugar. El actor es la pieza fundamental del director. Yo cómo trabajo con ellos, fundamentalmente lo que yo trato siempre es que el actor se entregue, que el actor sienta lo que está haciendo, que se anime. Yo les doy mucha confianza, muchísima confianza. Y hago muchos trabajos con cada uno individual. Cuanto más seguros son, más seguros de sí mismos, más entrega tienen, es mejor el resultado al que se llega. Como te decía antes, para mí es fundamental que el actor no actúe. Yo en realidad busco eso, que el actor no actúe, sino que sienta lo que está haciendo, que le preste su cuerpo y sus emociones a determinado personaje. Yo se lo digo siempre, vos por 1 hora y media, 2 horas, sos otra persona a la que vos le vas a prestar tu cuerpo y le vas a prestar tus emociones. ¿Por qué digo lo de prestar emociones? A mí no me gusta que lleguen a tener que llorar forzándose para llorar, por ejemplo, o utilizando algún método. Yo busco que lleguen a llorar porque lo sienten, más allá de que esté marcado en un guión o no. Esa es mi manera de trabajar con ellos. Tratar de que logren convertirse por un rato en otras personas y de que actúen lo menos posible.